Hola compañeros, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con la unidad 5 de farmacología del sistema nervioso autónomo y hoy día vamos a ver dos temas, los fármacos parasimpático-miméticos y los fármacos parasimpaticolíticos. Vamos a empezar con el concepto de qué son los fármacos parasimpático-miméticos. Bueno, como su nombre lo indica, esa terminación mimético, la palabra mimetizar significa imitar. Por lo tanto, los fármacos parasimpático-miméticos son los fármacos que simulan las acciones parasimpáticas, que simulan la acción de la acetilcolina. Bien, entonces el concepto de fármacos parasimpático-miméticos es que son fármacos que simulan la acción de la acetilcolina, ya sea de manera directa, al unirse a los receptores colinérgicos, ya sean nicotínicos, los receptores canales, o muscarínicos, los receptores metabotrópicos, o bien de forma indirecta, inhibiendo a la enzima acetilcolinesterasa. Vamos con la clasificación de los fármacos parasimpático-miméticos. Bien, de acuerdo al concepto que hemos visto de lo que son los fármacos parasimpático-miméticos, los fármacos parasimpático-miméticos se dividen según su mecanismo de acción en de acción directa o de acción indirecta. Vamos primero con los parasimpático-miméticos de acción directa. Los parasimpático-miméticos de acción directa son aquellos fármacos que se unen directamente, de ahí su nombre de parasimpático-miméticos de acción directa, son aquellos que se unen directamente a los receptores de acetilcolina, ya sean nicotínicos o muscarínicos, y los activan para producir sus efectos, es decir, que uniéndose a receptores de acetilcolina, ya sean nicotínicos o muscarínicos, producen los mismos efectos que la acetilcolina. Bien, a estos fármacos, por eso, porque imitan las acciones de la acetilcolina, también se les llama agonistas colinérgicos. Entonces recuerden, los parasimpático-miméticos de acción directa también son llamados agonistas colinérgicos porque producen los mismos efectos que la sustancia endógena natural, la acetilcolina. Ejemplos de parasimpático-miméticos de acción directa tenemos la acetilcolina, obviamente es la sustancia endógena natural, es el agonista colinérgico natural, la acetilcolina, la nicotina, que se une a receptores nicotínicos de acetilcolina, la nicotina aislada a partir de la hoja del tabaco y que sirvió para identificar a estos receptores canales, que son los receptores nicotínicos de acetilcolina, la muscarina, derivada del hongo Amanita muscaria, de ahí viene el nombre de muscarina, y que produce obviamente intoxicaciones cuando se ingieren hongos venenosos de este tipo, sirvió para detectar, para nombrar a los receptores muscarínicos, que son los receptores metabotrópicos, los receptores acoplados a proteínas G para acetilcolina. Entonces tenemos la acetilcolina, la nicotina, la muscarina, la lovelina, la pilocarpina, el carbacol, la metacolina, todos esos son ya fármacos sintéticos diseñados para unirse a receptores colinérgicos y son agonistas colinérgicos o parasimpático-miméticos de acción directa. Vamos ahora con los parasimpático-miméticos de acción indirecta, que su mismo nombre sugiere su mecanismo de acción. Los parasimpático-miméticos de acción indirecta producen sus efectos de manera indirecta, como inhibiendo a la enzima acetilcolinesterasa, que ya vimos en videos anteriores, que es la enzima que hidroliza la acetilcolina, la rompe en colina y ácido acético. Estos
parasimpático-miméticos de acción indirecta inhiben a la enzima acetilcolinesterasa uniéndose a su sitio activo y bloqueando su efecto para hidrolizar a la acetilcolina. Al inhibir a la acetilcolinesterasa, los fármacos de acción indirecta van a aumentar la concentración de acetilcolina endógena tanto en las hendiduras sinápticas como en las uniones neuromusculares del músculo esquelético. Y así, al inhibirla, van a aumentar la concentración de acetilcolina endógena, es decir, la que nosotros liberamos, tanto en las hendiduras sinápticas como en las uniones neuromusculares. Y al estar aumentadas las concentraciones de acetilcolina en esos dos sitios, van a estimular a los receptores de acetilcolina, aumentando las respuestas. Digamos que estos fármacos se llaman de acción indirecta porque no se unen a receptores de acetilcolina, ni en las hendiduras sinápticas ni en las uniones neuromusculares. Pero al inhibir a la enzima que hidroliza la acetilcolina, a la acetilcolinesterasa, incrementan la concentración de acetilcolina endógena, la que nosotros liberamos, en las hendiduras sinápticas y en las uniones neuromusculares, aumentando las respuestas parasimpáticas. ¿Por qué? Porque van a haber altas concentraciones de acetilcolina para estimular a los receptores en esos dos sitios. Bien. Vamos a ver ahora qué ejemplos tenemos de parasimpático-miméticos de acción indirecta. Tenemos de dos tipos, unos que son reversibles y otros que son irreversibles. Entre los reversibles tenemos la neostigmina, la fisostigmina, la piridostigmina, el edrofonio. Todos estos fármacos de acción indirecta bloquean solo temporalmente a la acetilcolinesterasa, porque la acetilcolinesterasa, después de un tiempo de actuar, finalmente los degrada y vuelve a cumplir sus funciones. Por eso son inhibidores reversibles, la neostigmina, la fisostigmina, la piridostigmina, y es por eso que tienen alguna aplicación clínica. En cambio, los compuestos organofosforados, que son derivados orgánicos del ácido fosfórico, se unen al sitio activo de la acetilcolinesterasa y la bloquean de manera irreversible. Y estos compuestos organofosforados son componentes de insecticidas domésticos y de plaguicidas agrícolas y que pueden producir graves intoxicaciones. Entre ellos tenemos el paratión, el malatión, el isofluorofato, etc. Hay otros más compuestos organofosforados que son fármacos que bloquean de manera irreversible el sitio activo de la acetilcolinesterasa y la inutilizan de por vida a esa proteína. Bien, vamos a ver los usos terapéuticos tanto de los parasimpático-miméticos de acción directa como los de acción indirecta. Para el tratamiento del glaucoma, que ya vamos a explicar qué significa, está incluso explicado en el texto de la plataforma, se utilizan tanto parasimpático-miméticos de acción directa como indirecta. El glaucoma, que ya deben conocer o deben haber oído hablar de esa enfermedad de los ojos, es una enfermedad que se caracteriza por el ahuecamiento del nervio óptico y también la pérdida del campo visual. Y ambos eventos suceden en forma progresiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el daño de nervios relacionados al desarrollo del glaucoma? Bueno, hay varios factores, como por ejemplo el aumento de la presión intraocular. Por eso los oftalmólogos, con un aparato que les empuja el globo ocular, obviamente antes le pusieron unas gotitas de anestésico local, les miden la presión intraocular para ver si hay riesgo de desarrollo del glaucoma
en el paciente. Entonces el aumento de la presión intraocular, también pueden haber antecedentes familiares de glaucoma, la hipertensión, porque el aumento de la presión arterial también da lugar a un aumento de la presión intraocular, la miopía, y también este factor no es tan importante en nuestro país, que es la ascendencia afroestadounidense, ya que en los Estados Unidos se han hecho estudios estadísticos y han visto que el glaucoma es la principal causa de ceguera en ciudadanos afroestadounidenses, es decir, en individuos de raza negra. En cambio, es recién la tercera causa de ceguera en caucásicos, es decir, en gente de raza indoeuropea y en gente de raza blanca. Es decir, que es más factible el glaucoma en individuos de raza negra en los Estados Unidos. Por lo menos en ese país se ha realizado ese estudio comparativo con la gente de raza blanca. Bien, además de que se usan para el tratamiento del glaucoma parasimpático-miméticos de acción directa e indirecta, también se utilizan tanto de acción directa como indirecta en aquellas afecciones clínicas que dan lugar a depresión de la actividad del músculo liso, como por ejemplo disminución de la movilidad del estómago, del intestino, de la vejiga. Ahí también se utilizan tanto parasimpático-miméticos de acción directa como indirecta. Los parasimpático-miméticos de acción indirecta, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, se usan en el tratamiento de la miastenia gravis, que es una enfermedad muy poco común, es una enfermedad de tipo autoinmune y afecta a las uniones neuromusculares, dando lugar a debilidad y a fatiga muscular. Y también se utilizan los parasimpático-miméticos de acción indirecta en el tratamiento de arritmias auriculares del corazón, para aumentar la concentración de acetilcolina y disminuir la intensidad la ocurrencia de esas arritmias auriculares. Bien, vamos a ver ahora los efectos adversos de los parasimpático-miméticos de acción indirecta. El carbacol, la pilocarpina, la metacolina, todos estos agonistas colinérgicos, cuando se administran en dosis excesivas, producen náusea, vómito, diarrea, salivación, broncoconstricción, entre otros efectos. Esos son los principales. Vamos a hablar de la nicotina. Bueno, la nicotina es muy tóxica, sobre todo cuando se aplica de manera pura a un individuo. La dosis mortal de nicotina es de 40 miligramos, que es una cantidad que hay en unos cuantos cigarrillos regulares, y cuando digo unos cuantos no son tan pocos. Estaba viendo una cajetilla de Marlboro rojos y cada cigarrillo de Marlboro tiene 0.6 miligramos de nicotina. Quiere decir que en 20 cigarrillos en una cajetilla tenemos 12 miligramos. Necesitaríamos 3 cajetillas de Marlboro rojos para aproximarnos a la dosis mortal. Nos aproximaríamos a 36 miligramos. Claro que esto no quiere decir que si se fuman 3 cajetillas seguidas uno tras otro se van a morir. La dosis mortal es de 40 miligramos, pero para eso tendrían que aislar de esas hojitas de tabaco, llevarlas al laboratorio, ponerlas en un mortero porcelana, hacer una extracción con etanol, aislar la nicotina y entonces sí inyectarla a un paciente, los 40 miligramos, y entonces sí sería mortal, porque cuando lo fuman la mayoría de esa nicotina se quema o sale por el humo expulsado. En realidad la nicotina, es tóxica en una dosis muy elevada y aplicada de manera pura.
los efectos dañinos del tabaco son sobre todo por los productos de la combustión, los productos hidrocarbonados de la combustión de hojas vegetales, que podría ser de fumar cualquier tipo de vegetal, porque ahí van alquitrán y un montón de compuestos tóxicos y que incluso pueden ser cancerígenos. Pero la nicotina no es tan dañina, solamente, como les digo, que la aislaran y la aplicaran directamente. Una dosis grande de nicotina, como podemos ver en los apuntes de la plataforma, produce graves efectos tóxicos. Afecta al sistema nervioso central, incluso puede llegar a causar convulsiones que pueden avanzar hacia el coma y al paro respiratorio, pueden producir parálisis respiratoria, hipertensión y arritmia cardíaca. Vamos a ver los efectos adversos ahora de los parasimpático-miméticos de acción indirecta. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa reversibles, como la neostigmina, la piridostigmina, la fisostigmina, se unen al sitio activo de la acetilcolinesterasa y la inhiben temporalmente hasta que son degradadas por la misma acetilcolinesterasa. En cambio, los compuestos organofosforados, como ya les comenté, se unen al sitio activo de la enzima y la inhiben de forma irreversible, de manera que para que la función vuelva a ser normal, se tiene que sintetizar nueva enzima en forma libre. Y aquí es lo grave de las intoxicaciones con plaguicidas agrícolas o insecticidas domésticos. Dependiendo de la dosis, bueno, se va a bloquear toda la acetilcolinesterasa, pero se va a seguir sintetizando nueva enzima en forma libre. El problema es que si sigue circulando el compuesto organofosforado en la sangre, a medida que se sintetice, se va a ir bloqueando. Y es entonces necesario aplicar altas dosis de sulfato de atropina, que es un bloqueador de receptores muscarínicos, para evitar los efectos del exceso enorme de acetilcolina en las uniones neuromusculares y en las hendiduras sinápticas. Hay que bloquear a los receptores porque nuestra acetilcolinesterasa no se está sintetizando, o si se está sintetizando, lo está bloqueando el exceso de compuesto organofosforado que circula en el organismo. Bien, entonces la principal fuente de intoxicaciones por órganos fosforados son los plaguicidas agrícolas e insecticidas domésticos con estos derivados del ácido fosfórico, como el paratión, el isofluorofato, el malatión y otros más. Los signos de intoxicación de los parasimpático-miméticos de acción indirecta son muy parecidos a los signos de intoxicación por parasimpático-miméticos de acción directa, puesto que hay un exceso de acetilcolina, y en el caso de los parasimpático-miméticos de acción directa hay un exceso de agonistas colinérgicos. Aquí lo que hay con los parasimpático-miméticos de acción indirecta es un exceso de acetilcolina por el bloqueo de la acetilcolinesterasa, ya sea temporal o irreversible. Los signos de intoxicación, como les decía, son muy parecidos a los de la intoxicación por agonistas colinérgicos. Hay miosis, hay salivación, broncoconstricción, vómito, diarrea, y además se puede afectar el sistema nervioso central en forma grave y puede haber un bloqueo neuromuscular que puede afectar la respiración. En los intoxicados graves con organofosforados, obviamente puede haber muerte incluso por asfixia. Bien, vamos a ver ahora a los fármacos parasimpaticolíticos. Los fármacos parasimpaticolíticos, como su nombre lo indica, parasimpaticolíticos, la terminación lítico significa romper, ir en contra de algo. Entonces un fármaco parasimpático lítico es aquel que rompe, que va en contra de las acciones parasimpáticas. Obviamente
Los fármacos parasimpaticolíticos son los antagonistas de los receptores colinérgicos, los que impiden que la acetilcolina actúe sobre los receptores, ya sea muscarínicos o nicotínicos, para producir sus efectos fisiológicos. Entonces, el concepto de fármaco parasimpaticolítico son fármacos que bloquean a los receptores colinérgicos, ya sean muscarínicos o nicotínicos, y por lo tanto van a interferir con la acción de la acetilcolina y también de los agonistas parasimpaticomiméticos, de los agonistas colinérgicos. Bueno, vamos a ver la clasificación de los parasimpaticolíticos. Obviamente, si tenemos dos tipos de receptores de acetilcolina, los muscarínicos y los nicotínicos, los antagonistas que bloquean a los receptores colinérgicos se van a clasificar en antimuscarínicos y antinicotínicos. Vamos a ver primero cuáles son los usos generales de los antimuscarínicos. Tienen muchos, usos clínicos, y como van a poder ver cuando hablamos de la importancia del antagonismo farmacológico, vamos a ver que tienen más usos terapéuticos y usos clínicos los antagonistas que los agonistas colinérgicos. Bueno, entre los usos generales de los antimuscarínicos, algunos se utilizan para tratar el mal de Parkinson, como la clorfenoxamina y la benzatropina. También se utilizan algunos antimuscarínicos en exámenes oftalmológicos de la retina en pacientes que no cooperan, como por ejemplo niños pequeños o gente que no está bien de sus facultades mentales y que es difícil hacerles el examen. Ahí en esos casos es necesario inducir en los pacientes parálisis ciliar y midriasis, y eso se logran con gotitas de escopolamina o de atropina que van a producir midriasis y van a poder, el médico, el oftalmólogo va a poder analizar correcta y exhaustivamente la retina de los pacientes. También se utilizan en el tratamiento de la diarrea común, como por ejemplo la atropina y la diciclomina. Cuando hablamos de diarrea común es no de diarrea bacteriana. Recuerden que no es bueno de tener una diarrea bacteriana, ya que la diarrea bacteriana es una respuesta del organismo para eliminar esas bacterias. No es bueno de tener la diarrea bacteriana. Pero en el caso de una diarrea común o una diarrea del tipo nervioso se puede dar diciclomina, y la atropina ya prácticamente no se utiliza. Antes el famoso fármaco Lomotil, que se utiliza para detener la diarrea común, hace unos 30 años, de principio activo tenía a la atropina. El sulfato de atropina era el principio activo del Lomotil. Sin embargo, como van a ver, la atropina tiene muchos efectos colaterales y ahora se utiliza la loperamida en lugar de la atropina en el Lomotil. Le cambiaron la fórmula para evitar efectos colaterales. También se utilizan los antimuscarínicos en algunos trastornos cardiovasculares, como por ejemplo la atropina y la omatropina. También se utilizan para tratar el asma. No solamente se utiliza el salbutamol y los agonistas beta-2 adrenérgicos, también se utilizan los antimuscarínicos como el ipratropio. Y también se utilizan los antimuscarínicos, como les mencionaba hace un momento, en las intoxicaciones por plaguicidas e insecticidas con inhibidores de la acetilcolinesterasa, que hacen que se incremente mucho la concentración de acetilcolina endógena en las uniones neuromusculares y en las hendiduras sinápticas. Y también se utilizan los antimuscarínicos en las intoxicaciones por hongos venenosos. Recuerden que los receptores muscarínicos se encuentran en la pared de los órganos que estimulan las terminales nerviosas parasimpáticas. Están directamente ahí los receptores muscarínicos, donde se encuentran las neuronas postganglionares parasimpáticas para liberar acetilcolina sobre los receptores muscarínicos. Y cuando hay intoxicación con hongos venenosos como la Amanita muscaria, obviamente actúan sobre estos receptores muscarínicos
produciendo diversos efectos adversos, diversos efectos tóxicos, y es necesario bloquear esos receptores muscarínicos para que el veneno, la sustancia tóxica, la muscarina, no actúe sobre los receptores muscarínicos. Bien, y aquí se utiliza sobre todo la atropina, el sulfato de atropina, tanto en las intoxicaciones por plaguicidas o insecticidas como por hongos venenosos se utiliza la atropina. Y como pueden ver, la atropina produce midriasis, disminuye la motilidad del aparato digestivo, por eso se utilizaba para el tratamiento de la diarrea común, pero también afecta el ritmo cardíaco, ya que se utiliza en algunos trastornos cardiovasculares, y por eso se dejó de utilizar la atropina como principio activo del Lomotil, porque no puede ser que un paciente le detengamos la diarrea con atropina, pero al mismo tiempo le produzcamos midriasis y tenga fotofobia y le alteremos el ritmo cardíaco. Por eso cambió el laboratorio farmacéutico la fórmula del Lomotil y reemplazó la atropina, que tenía muchos efectos colaterales, por loperamida. Bien, vamos a ver los efectos adversos de los antimuscarínicos. La atropina y sus congéneres, es decir, del fármaco del tipo de la atropina, en general los antimuscarínicos, cuando se administran en muy altas concentraciones pueden provocar el bloqueo de todas las funciones parasimpáticas, y los intoxicados presentan como síntomas boca seca, midriasis, taquicardia, piel caliente y enrojecida, puede haber agitación y delirio por lapsos hasta de una semana. Entonces hay que tener mucho cuidado con una sobredosis de atropina. Además, la sobredosis de atropina es muy peligrosa en lactantes y en niños pequeños. También ahí hay que tener mucho cuidado con el uso de los antimuscarínicos. Bien, vamos a ver ahora los usos generales de los antinicotínicos. Bien, como pueden ver también en sus apuntes, algunos reducen la presión arterial, como el trimethophan, que se utilizaba antes, pero ahora ya casi no se utiliza. Se utiliza en el tratamiento de urgencias hipertensivas, se utilizaba mucho en el tratamiento de urgencias antihipertensivas y también en el edema pulmonar agudo. ¿Y por qué se utilizaba en el edema pulmonar agudo? Porque reducía mucho la presión arterial y entre ellos reducía la presión vascular pulmonar, que es bueno reducirla en caso de un edema pulmonar agudo. Prácticamente hoy día ya no se utiliza en la práctica clínica el trimethophan, pero se los pongo como antinicotínico. Se utilizaba para reducir la presión arterial en casos de urgencias antihipertensivas y en el edema pulmonar agudo. Hay otros antinicotínicos que sí se utilizan mucho actualmente en la clínica, como el pancuronio, el pipecuronio, el becuronio, doxiacuro. Son bloqueantes ganglionares y se utilizan ¿para qué? Para producir una relajación muscular adecuada para requerimientos quirúrgicos. Se utiliza mucho para operaciones donde se necesita intubar el paciente y se necesita que los músculos del abdomen estén relajados en general para poder realizar la intubación y algunos procedimientos quirúrgicos. Y el diseño de estos fármacos, como el pancuronio, el becuronio, el pipecuronio, el doxacurio, fue muy importante, ya que antes esa relajación muscular adecuada para las cirugías solamente se podía lograr mediante una anestesia profunda, y ustedes saben que la anestesia profunda tiene graves riesgos, ya que el efecto intenso de los anestésicos generales en el sistema nervioso central puede llegar a deprimir los centros respiratorio y vasomotor de la médula espinal, llegando a producir un paro cardiorrespiratorio, coma, muerte. Entonces, es muy importante la utilización de estos bloqueantes neuromusculares como el pancuronio, el pipecuronio, el becuronio, el doxacurio, etc.
Bien, hay otro antinicotínico que es la galamina, que aumenta la frecuencia cardíaca. Obviamente tampoco se utiliza mucho porque hay otros fármacos más eficaces y más adecuados para aumentar la frecuencia cardíaca. En cuanto a los efectos adversos de los antinicotínicos, la presión arterial puede descender de forma abrupta. Ya vimos que el trimetafam es muy efectivo para reducir la presión arterial, y además hay una disminución de la contractilidad del corazón. También se inhibe la motilidad del aparato digestivo al bloquear a los receptores nicotínicos. La nicotina tiene ese efecto en los fumadores, que algunas veces el fumar facilita las deposiciones, ir al baño, ir más fácilmente, en contra del estreñimiento. Obviamente, si bloqueamos los receptores nicotínicos a nivel intestinal, disminuye la motilidad del aparato digestivo y puede haber estreñimiento. Luego tenemos la succinilcolina, que es un bloqueador nicotínico del tipo despolarizante, es decir, que hace lo mismo que la acetilcolina. También abre la compuerta del canal, pero de forma mucho más intensa y prolongada, de manera que hay una gran corriente de sodio, y eso lleva a un bloqueo del tipo despolarizante. Y este bloqueo despolarizante ya prácticamente no se utiliza la succinilcolina de forma clínica, ya que aumenta mucho la concentración del potasio sanguínea, y esto puede llevar a un paro cardíaco, además de que aumenta la presión intraocular y puede producir dolor muscular. Bien, esto es todo por estos dos temas de fármacos parasimpático-miméticos y parasimpaticolíticos, y nos vemos en el próximo video para ver los fármacos simpático-miméticos y los fármacos simpaticolíticos. Hasta pronto.